Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, así es, querido televidente, es Jesús el mejor amigo, el que está ahí con su Espíritu Santo como oyente silencioso. Él es el mismo Dios eterno que se hizo hombre y vino a salvar a la humanidad, ¿cierto? Del pecado, de la negación, de la maldad. Mi saludo especial a todos los que nos ven. Prepare su corazón para recibir un mensaje de Dios, la palabra de Él. Prepare su espíritu para que sea alimentado, ¿cierto? Trate de comprender las cosas sagradas. Es lo mejor que un ser humano por estos tiempos puede hacer, acercarse a Dios. El tema que voy a tratar está en el Evangelio capítulo 21 y trata precisamente de cómo estaba el mundo espiritual, el mundo secular en la época de Jesús. ¿Cómo está el mundo hoy, en este tiempo, en este momento? ¿Cómo lo ve usted, querido compatriota, cierto? ¿Cómo lo seguirá viendo en el mañana? Con todas estas cosas crueles que ocurren, con todo lo que está pasando. Bueno, pero antes de ir al mensaje, oremos a Dios, invitemos al Espíritu Santo, digámosle que nos dirija a toda verdad, que sea el Consolador, que interceda ante el Padre con gemidos indecibles por nuestras necesidades, por nuestras debilidades, por todo aquello que nosotros estamos necesitando. Querido televidente, usted es parte de este programa, porque ¿qué sería si nadie lo viera, por ejemplo, no? Sería absurdo. Usted hace parte de este espacio, por lo tanto Dios ha apartado el tiempo, el canal, para que usted escuche el mensaje de salvación. Es lo más importante. Por eso aprenda los parámetros para orar, para que la presencia de Dios descienda y usted se sienta en ese ambiente celestial. Padre, en esta hora oramos a ti, eterno y soberano, en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo, declarando que el mensaje llegará, Dios, al corazón de los necesitados. Señor, declarando que el mensaje llegará, Padre, como un riego espiritual para aquellos, Señor, que ya te conocen. Padre, Dios del cielo, declarando que el mensaje llegará como semilla celestial para aquellos que no te conocen y quedará sembrada allí en sus corazones. No volverá vacía esta palabra, porque así lo dice Dios, tu boca. Dice que la palabra tuya, cuando es predicada, oída y guardada en un corazón, no volverá vacía, sino que hará, Dios, el propósito con el cual tú enviaste esa palabra al corazón de cada ser humano. Que todo lo malo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, a cavilar, Dios, lo reprendamos, lo echemos fuera en el poder de Jesucristo. Y declaremos, Señor del cielo, que nuestros pensamientos cada mañana sean renovados, nuestros deseos en nuestro corazón sean buenos, que Dios tú mismo nos enseñe a perdonar, que tú mismo nos enseñe a amarte a ti, al prójimo, que tú mismo nos enseñes a considerar a otros, Señor, cuando se equivocan, Padre, y que nosotros mismos seamos portadores de un granito de arena para que nuestro entorno sea un ambiente, Dios, del bien y no del mal. Oramos en Cristo Jesús, pedimos amén. Bueno, ahí está el Señor Jesucristo hablando a través de una parábola a los principales sacerdotes, parece que era en el templo en Jerusalén, y a los famosos fariseos. Eran las personas que estaban facultadas para enseñar al pueblo, los famosos doctores de la ley. De ahí salió la palabra doctor.
de la gente que sabía interpretar las escrituras. Recuerden cuando Jesús tenía 12 años y se le perdió allí al papá y a la mamá en una caravana que subieron de Jerusalén, o mejor de Nazaret a Jerusalén para celebrar una Pascua. Lo encontraron a los 3 días allí hablando y discutiendo de las cosas de Dios entre los doctores de la ley. A ellos se les atribuyó inicialmente ese título de doctor, el que sabía interpretar, ¿cierto?, el legado de todo lo que plasmó el Espíritu Santo. Pero el hombre pues vio que el título era honroso, se lo colocó a otras personas. Pero en realidad el título inicial fue el de doctor, aquella persona que podía interpretar y sabía las sagradas escrituras. Aquí el Señor se dirige a esos principales sacerdotes, a esos fariseos, que como que eran los que dirigían las reuniones el día sábado, allí calendario judío, para llevarles a las gentes la palabra de Dios. Y les dice lo siguiente en el verso 33, oigan esta parábola, les dice el Señor. Hubo un hombre padre de familia al cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué representan estas figuras simbólicas que el Señor hace alusión en esta parábola? Representa el padre de familia, pues es como Dios. La viña es su pueblo, la viña es su iglesia por estos tiempos. Dice que le hizo un vallado, como que representa la protección que Él ha dado. Y dice que también le construyó una torre cerca de la viña y envió unos labradores a que la trabajaran. Pero en los siguientes versículos dice que esos labradores no dieron frutos a su tiempo, sino que allí los siervos, dice, mas los labradores tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron. Esos labradores representan las personas que Dios ha llamado en la antigüedad para que lideraran su pueblo, en el caso de Moisés, en el caso de Josué, en el caso de los mismos profetas, ¿cierto? Y lo que hicieron ellos fue apoderarse de un régimen religioso, una metodología humana. Es triste cuando uno ve que la religión lo que hace es como nombrar unos principales, nombrar una cabeza y hacer a un lado las palabras de Dios. En eso está hoy embotada lo que se llama la religión. Aún del pueblo del Señor han hecho semejantes cosas. Dice que después volvió a mandar a esa viña que construyó o hizo el padre de familia, allí con vallado, con una torre también. Volvió a mandar otros labradores más e hicieron lo mismo con ellos. A unos los apedrearon, a otros los mataron, ¿cierto? Y por último mandó al hijo a la viña y dijo, bueno, esos labradores van a tener como compasión, van a comprender que es el hijo del que construyó la viña. Mentiras. Por el contrario, lo que hicieron fue matarlo, lo que hicieron fue exterminarlo, porque dijeron, es el heredero, ven, matémosle, ¿cierto? Y echémoslo fuera. Está hablando del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando el Señor les presenta esta parábola en esas simbologías, les dice, bueno, les hace una pregunta y les dice, bueno, ¿ustedes qué piensan del padre de familia con estos labradores malvados? ¿Qué irá a hacer con ellos? Y ellos se dan como la sentencia. Estoy hablando de los principales sacerdotes y los fariseos de la época de Jesús. Ellos mismos, a través de una respuesta de una parábola que les dice, se sentencian ellos mismos y dicen, bueno, pues que arriende la viña a otros buenos labradores, ¿cierto? Que traigan frutos, ¿cierto? Y que paguen el fruto a su tiempo. Y entonces el Señor les cita una profecía que estaba escrita en el Salmo 118, verso 22 y 23. Les dice, la piedra que ustedes desecharon vino a ser la cabeza del ángulo. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Les estaba en resumen, les estaba diciendo, mire, la viña fue el pueblo de Dios, la viña puede ser el lugar donde usted habite, la viña puede ser la iglesia, la sinagoga donde ustedes iban, y los que traían la voz de Dios, que eran los humildes profetas,
los sencillos profetas, los sencillos sacerdotes, ustedes nunca acataron que era la voz de Dios. Por el contrario, los apedrearon. Recordemos en la antigüedad cómo los profetas eran perseguidos por causa de Dios, por causa de que Dios quería que un pueblo entero, una nación entera, una aldea entera, una provincia entera se corrigiera, un rey se corrigiera, ¿cierto? Y la gente lo exterminaba simplemente porque era la voz de Dios. Cuando vino Cristo, Dios se hace hombre. ¿Qué hicieron con él? También lo llevaron a una sentencia cruel. Entonces, como que le resume realmente toda la situación desde que el Señor propuso levantar un pueblo en cabeza del patriarca Abraham, cabeza de toda esa descendencia, ¿cierto? Hasta Cristo. Y comprendieron que la parábola era para los principales sacerdotes de la época y para los fariseos, las famosas personas que tenían facultad de dirigir y guiar un pueblo a Dios, guiarlo al cielo. Dice que por esta situación ellos buscaban cómo echarle mano a Cristo, pero temían al pueblo porque el pueblo tenía a Jesús como un profeta. Querido televidente, le digo lo siguiente: ¿cuál fue la trascendencia de esta parábola? Versículo 43. Por tanto os digo, está hablando el Espíritu Santo aquí a través de Jesucristo, dos personas de la Santa Trinidad de Dios ahí al mismo tiempo, que el reino de Dios será quitado de ustedes. Está hablando de los famosos sacerdotes principales y de los fariseos de la época de Jesús en plena sinagoga, en plena iglesia, discutiendo con ellos, recordándoles, resumiéndoles toda la historia del Antiguo Testamento y llevándolos hasta ese momento. Estaban frente al mismo Redentor, discutiendo con el mismo Dios hecho hombre, pero ellos no lo comprendieron. Quisieron fue ir a echarle mano y a sacrificarlo como habían hecho antiguamente con los profetas. El reino de Dios es quitado, podría ser el tema, querido televidente. Revise bien, ¿a qué viña va usted para ser orientado y ser acercado a Dios? Allí donde va usted cada 8 días, tanto que defiende usted su creencia, su religión, si realmente lo acerca a Dios, si realmente, ¿cierto?, es la viña que el Señor eterno Dios plantó, que es la torre que edificó, ese fundamento que se llama la palabra de Dios. Es el fundamento sagrado, espiritual, ¿cierto?, que tiene que seguir todo ser humano. Es la fe correcta que tiene que seguir todo ser humano. Le estoy hablando de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Con qué propósito usted va cada 8 días a una iglesia? ¿Con qué propósito? ¿Realmente usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente es esa viña de Dios, ¿cierto? Esa iglesia donde usted le ponen como esa relación con Dios, le imparten las palabras de Dios, usted siente la presencia del Espíritu Santo? O a lo mejor usted está en una viña equivocada, así como estos labradores malvados, así como estos principales sacerdotes, se enseñoreaban, ¿cierto?, de la gente. Una inquietud que me nació hoy, que tuve en mi mente es: ¿qué diferencia hay de una persona que se enriquece con la religión y de una persona que se enriquece con el Evangelio? Ninguna diferencia hay. Lo que hay es una mentalidad mundana, una mentalidad satánica, una mentalidad natural que conlleva a que el de arriba persigue que todos los demás le sirvan, pero no persigue la voluntad de Dios, así como Él les explicó en tremenda parábola. Les hizo caer en cuenta que los labradores malvados habían sido toda esa gente en el Antiguo Testamento que guió mal al pueblo, que convirtió, ¿cierto?, las cosas del reino de Dios en negocio. ¿Cómo estaba el mundo en la época de Jesús en ese momento? ¿Cierto? ¿Cómo está el mundo hoy día, Señor? Caminando en convicciones equivocadas, en principios equivocados. Les dice y les emite una sentencia: el reino de Dios de ustedes será quitado. Y si el reino de Dios es quitado, pues van a una condenación, a un juicio, porque Dios a cada uno de nosotros nos da un don, un talento. Es para honrarlo a Él, para guiar a otras personas,
¿cierto?, hacia el reino eterno de Él. Lo dejo, querido televidente, en compañía de ese grandioso Espíritu Santo que nos ayuda, nos consuela. Tenga cuidado, porque a lo mejor el reino de Dios le es quitado a usted si no se arrepiente, si no sigue las normas tal y como Dios las dice, más aún cuando usted está llamado a ser un predicador, una predicadora. Cristo les ama, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. El Evangelio cambia realidades, cambia circunstancias. El Evangelio cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.